Hay una forma muy silenciosa de perder la vida, dejarla siempre para después. No se siente como abandono al principio, se siente como prudencia, como orden, como esperar un poco más. Pero si esa espera se vuelve costumbre, un día la vida propia empieza a quedar guardada en una esquina. No siempre se abandona lo importante de golpe. A veces se aplaza con frases que suenan razonables, cuando haya más calma, cuando pase esta etapa, cuando mejore la situación, cuando tenga más energía, cuando todo esté un poco más claro. Y claro, a veces hace falta esperar. El problema aparece cuando el después deja de ser una pausa y se convierte en una manera de vivir. Desde fuera, todo puede seguir en movimiento. Se cumple, se responde, se resuelve, se sostiene el día como se puede. Incluso puede parecer que todo marcha bien, pero por dentro algo queda quieto. La vida avanza, sí, aunque no necesariamente hacia lo que de verdad importa. Ese es el riesgo de esperar el momento correcto. Casi nunca se siente como una renuncia, se siente como una decisión lógica, como algo que se hará más adelante, cuando exista un poco más de aire. Pero el más adelante puede volverse una habitación cómoda, y la comodidad, sin que se note, puede ocupar el lugar del propósito. Entonces pasan semanas, meses, a veces años, y lo propio sigue en la fila de espera, no porque no importe, sino porque siempre aparece algo que parece más urgente, y así, sin hacer escándalo, se empieza a vivir atendiendo lo inmediato, mientras lo esencial se queda sin espacio. Vivir así desgasta, porque una parte interna sabe que algo no encaja, sabe que hay una conversación pendiente, una decisión aplazada, un deseo guardado, una forma de vivir que pide más verdad, pero al mismo tiempo están el cansancio, la presión, las responsabilidades reales y el miedo. Ahí nace una tensión constante entre lo que pide el lugar y lo que exige el día. Esa tensión pesa cuando termina otra jornada y vuelve la sensación de que lo importante no alcanzó a entrar. Pesa cuando se promete empezar la próxima semana y esa promesa ya suena gastada. Pesa cuando la vida se llena de movimiento, pero no de dirección. Lo más delicado es que esta espera muchas veces no nace de falta de voluntad, nace de la idea de que, para empezar algo valioso, primero se necesita una condición ideal, más tiempo, más orden, más fuerza, más certeza, como si lo importante solo mereciera una versión perfecta del presente, pero casi nada profundo empieza así. Casi todo lo que transforma empieza en medio del ruido, con dudas, con tiempo incompleto, con cansancio encima, con una parte interna diciendo que todavía no, y otra parte respondiendo que, si no se empieza de alguna manera, quizá ese escenario perfecto nunca llegue. A veces, ni siquiera se trata de un gran sueño. A veces, lo postergado es descansar sin culpa, poner un límite, volver a escribir, retomar una práctica que hacía bien, ordenar un espacio, decir una verdad que ya pesa demasiado, o dejar de vivir reaccionando a todo. No siempre se aplaza un proyecto enorme, muchas veces se aplaza una forma más honesta de habitar la propia vida. Y ahí aparece una herida silenciosa. La relación con la propia palabra empieza a deteriorarse. Cada vez que algo importante se deja para después, no solo se aplaza una acción, también se debilita la confianza interna, porque si una promesa personal se rompe muchas veces, llega un punto en que ya casi no genera impulso, genera cansancio. Aquí hace falta decir una verdad incómoda. El momento correcto casi nunca llega como se imagina. No llega con el camino despejado, con la mente en paz, con la emoción resuelta y con la vida ordenada. Lo más común es otra cosa. Primero ocurre un gesto pequeño, imperfecto, incluso torpe, y luego a partir de ese gesto algo empieza a moverse. Por eso conviene distinguir algo.
Una cosa es esperar con sentido y otra muy distinta es vivir en espera. Hay pausas necesarias, claro. Hay temporadas en las que toca sostener lo básico y respirar, pero también existen esperas que no cuidan, solo adormecen, dan la ilusión de control mientras van apagando el vínculo con lo que importa. Esperar tiene una ventaja engañosa. Mientras no se da el paso, todavía no existe el riesgo de fallar. La conversación difícil no ha salido mal. El proyecto no ha tropezado. El límite no ha causado incomodidad. Todo sigue intacto en la imaginación, pero esa protección aparente también inmoviliza. Y lo que no se vive por miedo al error termina doliendo como frustración acumulada. Hay momentos en los que no hace falta una gran revelación. Hace falta dejar de negociar eternamente con lo que ya se sabe, porque muchas veces ya existe claridad suficiente, no claridad total, pero sí la necesaria para dar un primer paso. Lo que falta no siempre es respuesta, a veces falta permiso. Y ese permiso no siempre llega desde fuera, llega cuando se deja de exigir perfección para empezar, llega cuando se acepta que avanzar no siempre se ve grandioso, llega cuando se entiende que un paso verdadero, por pequeño que sea, vale más que 100 planes impecables que nunca salen de la cabeza. Un paso verdadero puede ser simple, reservar un espacio propio dentro del día, decir hasta aquí en algo que desgasta, volver a una práctica olvidada, escribir una idea, ordenar una parte del caos, buscar ayuda, callar menos, elegir con más honestidad. No parece mucho, pero cambia algo esencial, rompe la lógica de la postergación. El sentido no siempre aparece como una gran certeza, muchas veces regresa en acciones pequeñas que devuelven presencia, en decisiones que ordenan por dentro, en actos modestos que dicen, sin discursos ruidosos, esto también merece lugar. También conviene soltar una idea que hace daño. Empezar tarde no invalida el comienzo. Empezar con miedo sigue teniendo valor. Empezar sin garantías sigue teniendo valor. Lo que quita fuerza no es la demora en sí. Lo que realmente desgasta es convertir la demora en un modo de vida. A veces se piensa que recuperar el sentido exige cambiar todo de una vez, y no. Muchas veces el cambio real empieza cuando se deja de tratar lo propio como si solo mereciera las obras del tiempo, de la energía o de la atención. No siempre hace falta una revolución. A veces hace falta una decisión sobria, firme y concreta. Porque el propósito no vive únicamente en metas grandes, también vive en la forma de estar, en cómo se ordena el día, en lo que ya no se sigue tolerando, en lo que por fin recibe espacio, en aquello que deja de quedarse para cuando se pueda y empieza, aunque sea de forma pequeña, a existir en el presente. Tal vez no hace falta esperar una señal perfecta, tal vez hace falta honestidad para reconocer cuánto tiempo se ha vivido en pausa, honestidad para aceptar que algunas esperas no nacieron de prudencia, sino de miedo, honestidad para ver que seguir aplazando también tiene costo, desconexión, desgaste y distancia frente a lo que de verdad importa. Y junto con esa honestidad, también hace falta compasión, porque nadie posterga durante tanto tiempo sin motivo. Casi siempre hay una carga detrás, exigencia, cansancio, culpa, presión o historias viejas que enseñaron a poner lo propio al final. Por eso, volver al sentido no necesita castigo, necesita verdad, dirección y un gesto real. No todo va a cambiar hoy, no todo tiene que resolverse de una vez, pero sí puede cambiar algo decisivo, la relación con la espera. Se puede dejar de vivir como si la vida propia tuviera que quedarse siempre en borrador. Se puede dejar de rendirle culto a un futuro ideal que nunca termina de llegar. Hay algo dentro que todavía sabe qué importa. Tal vez ha quedado cubierto por ruido, rutina o agotamiento, pero no ha desaparecido. Sigue ahí,
Y a veces no pide una respuesta enorme, pide un acto sencillo y verdadero que rompa, por fin, la costumbre de dejar todo para después. Si este tema tocó algo sensible y quieres profundizar con más calma, el libro Sentido y Propósito abre ese camino de una forma más íntima y más desarrollada. A veces, volver a la propia vida no empieza con una gran certeza, sino con la decisión de no seguir aplazando lo que por dentro ya pide lugar.